Grabar y Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. buenas noches, bienvenidos a su foro Desde el Más Allá. Estamos hoy con un programa muy interesante. Es un tema que espero que a todos les interese mucho. ¿Qué son los fenómenos paranormales? Y para ello tenemos a una invitada que es Walu Navarro, quien tiene experiencia en psicoterapia por más de 30 años, implementando un novedoso modelo ecléctico que ha permitido, a través de una terapia formativa y breve, tener casos de éxito con pacientes que cursaban enfermedades crónicas degenerativas de origen psicosomático, cuadros emocionales severos, personas con capacidades psíquicas y o que han tenido experiencias paranormales. Ha aplicado en terapia sus técnicas para estimular el desarrollo del potencial psíquico humano, como la hiperestesia y control mental. Actualmente está interesada en implementar en el sistema educativo la parapsicología a nivel internacional, crear sinergias y alianzas estratégicas con centros, institutos, profesionales de la salud y personas interesadas en compartir y contribuir en este ámbito. Bienvenida, Walu, y pues estamos ávidos de escuchar lo que nos vas a platicar. Bienvenidos todos los que ya se han integrado y pues te cedo la palabra, Walu. Ay, muchísimas gracias. Oigan, pues primero un placer, de verdad. Buenas noches, bienvenidos a todos. Alejandro, Gerardo, César, muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar en su programa. Y también acá tengo muchas caritas conocidas. Un beso a todos ellos a Ede, a Jenna, a Diego, por ahí que veo muchas caritas conocidas. Y bueno, vamos a adentrarnos en este tema. Estoy para compartir pantalla. Nada más que dice, anfitrión, ¿me ayudas a compartir? Como que se deshabilitó la parte de pantalla. César o Jerry. Jerry, bueno, mientras les voy platicando lo que podemos compartir pantalla, que ya está ahí lista. Si estás como... Ya lista, ya. Sí. Ahí. ¿Ya está? Ya se está bien. Y ahí. Bueno, pues fíjense, antes que nada, ¿de dónde viene toda esta palabra de parapsicología? Fíjense que yo opino,
salvo su mejor opinión, que todo esto de lo paranormal debería de pertenecer también a psicología, porque estamos como que y cuando escuchamos parapsicología, a más de uno se nos viene a la mente fantasmas, casas embrujadas, que es lo que vamos a tocar el tema de hoy. Yo creo que cada uno de ustedes seguramente ha tenido alguna experiencia paranormal, algún déjà vu, o de repente, ay, esto ya lo he vivido, o algunas personas que de repente, justamente hoy, me platicaba alguna personita con la que me crucé, me decía que venía en el campo y que de repente la saludó una pareja muy linda de viejitos, porque nada más ahí había en los ranchos, pues eran rancherías y estaban lejos las casas. Es que andaba caminando por los terrenos y que de repente la saludó una señora Rosita. Oiga, ¿cómo está? Aquí, bienvenido, nunca la habíamos visto. Oiga, pues adelante, aquí lo que se le ofrezca, soy la señora Rosita. Y que le empezó a platicar. Oiga, y no la asustan en esta casa, porque fíjese que ahí, en esta casa, mataron a los cristianos. Y justo me decía eso, ¿no? Entonces, que al poquito tiempo, eso fue hoy que me fui a poner guapa, a laciar el cabello, que soy de pelo chino, y me decía, Guiomara se llama, a lo mejor por ahí anda conectada, y me compartía que de repente, pues ya le dijo, oiga, lo que se le ofrezca, y que se encuentra después a la hija, y que dice, sí, pues aquí vivía mi mamá, Rosa, sí, Rosita, sí, claro, a mi mamá, pero vivía aquí hace más usual que todos tengamos capacidades paranormales, capacidades psíquicas, o tengamos algún contacto con un efecto paranormal y no solamente nos asustemos, sino que de inmediato lo bloqueemos. La palabra parapsicología es una ciencia muy nueva, y aquí entramos en otro tema, de que si es ciencia, que si no es ciencia, que si es pseudociencia. Para mí es ciencia y sin embargo es difícil, es una ciencia que está muy en ciernes, está muy, muy, muy joven esta ciencia. Y aparte es muy difícil de comprobar, ya que el fenómeno paranormal viene del ser humano, que es lo que vamos a platicar ahorita. ¿Cómo es eso? Todos los efectos paranormales de los que vamos a platicar ahorita han sido atribuidos desde la antigüedad, desde hace muchos, muchos años, a fuerzas del más allá, a dioses, a extraterrestres, a muchas cosas. Ahora, todavía estamos en una etapa, los seres humanos, en que a través de nuestros sentidos sensoriales no podemos captar más dimensiones. Y eso no quiere decir que no existan, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar, yo creo, con una mente abierta para poder platicar de todo esto y realmente embebernos en el tema, porque es un tema fascinante. Algo de lo que más me gusta a mí, fíjense, para viene de para, sobre, psique, mente y logos, tratado. ¿Ok? Esa es como la etimología de la palabra parapsicología. Y la parapsicología tiene como objeto de estudio tres cosas importantes, que son los efectos paranormales, el potencial psíquico humano, el desarrollo del potencial psíquico humano y el origen de las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Hagan de cuenta que esta filmina que están viendo aquí, esta imagen, me encanta porque es un iceberg, si se dan cuenta, nada más la puntita que es la conciencia es el estado de vigilia en el que estamos ahorita. Estamos despiertos, estado de vigilia, y es apenas lo que logramos percibir. En este estado de vigilia se encuentran la educación que tenemos, los valores, una memoria, pero una memoria chiquita, selectiva. Nada más de lo que les estoy diciendo ahorita, se está quedando ahí en su mente esto grabado, lo que les interesa, y lo demás se va hasta acá al inconsciente, ¿ok? También tenemos ahí los sentidos sensoriales, los 5 sentidos que tanto conocemos. La inteligencia, etcétera. Tenemos muchas capacidades a nivel consciente. Después viene el subconsciente, que sería esta parte de aquí, que es una cosita aquí. Ahí están todas las funciones autónomas del ser humano, como parpadear, mover las manos, tragar saliva, etcétera. Y el inconsciente, que es lo que no vemos, que es
toda la profundidad del mar, que ahí eso es lo que me apasiona a mí, porque ese es lo desconocido, que apenas estamos empezando en parapsicología, en física cuántica y en muchas otras ciencias a tratar de abordar, de conocer y de darnos cuenta de qué está pasando ahí, ¿no? Y imagínense qué maravilla que todas las capacidades que hoy tú conoces de tu conciencia y que todos los días estás en contacto con ellas, las tienes igualitas en un gran espejo aquí en el inconsciente, pero a un nivel magno que ni siquiera tú has podido explorar de ti mismo. Entonces, imagínate, por ejemplo, la memoria ya no es una memoria selectiva así chiquita. Ahí tienes memoria fotográfica que empieza a funcionar desde que estás en el vientre de tu mamá. Después tienes los 5 sentidos acá, 5 sentidos sensoriales. Cuando meditas o cuando estás dormido, funcionan los sentidos extrasensoriales, los mismos 5. Estás con los ojos cerrados y estás igual visualizando, imaginando con una nitidez impresionante, ¿no? Estás escuchando, estás todo. Entonces, como esos, por ejemplo, si hoy te hago yo un examen de coeficiente intelectual, me sacas 160, 180, voy a decir, no, wow, qué bárbaro, eres genio. Sin embargo, si yo te pongo en hipnosis y bajamos los grados de conciencia, te vas a dar cuenta que en el mismo examen que yo te apliqué consciente, en el inconsciente vas a tener más de 2000 de IQ. Imagínense la dimensión de esto, o sea, es impresionante. Ahora, este inconsciente, aquí tenemos también todos los impulsos. Aquí no hay educación, no hay valores, nada, ¿ok? Aquí están los impulsos. 4 impulsos maravillosos, que son el de vida, el de muerte, el sexual y el agresivo, ¿ok? Estos 4. ¿Qué sucede? Fíjense, cuando estamos en ¿qué es eso de estados alterados de conciencia? Los estados alterados de conciencia los podemos lograr cuando estamos en hipnosis, se llama trance hipnótico. El estado de trance no es más que bajar, y ahorita les voy a explicar por qué es muy importante la palabra trance, porque ahorita vamos a ver algunas imágenes que están medio freaky, así medio impactantes también de trance, pero esas ya van con mentalidad mágica. Entonces, es bajar los grados de conciencia del consciente hacia el inconsciente. Entonces, fíjense, cuando estamos aquí en este estado refractario, de repente te hacen así, hey, ¿cómo? A ver, ¿estás aquí? Y tú así. Sí, pero te fuiste a no sé dónde, estabas en ese estado refractario, aquí en el subconsciente. Y en el inconsciente es cuando estamos dormidos o cuando estamos en hipnosis o cuando estamos meditando. Aquí ya no importa lo que sí importa aquí, como es el tiempo y el espacio, ni las dimensiones. En este inconsciente, el inconsciente es libre, en el inconsciente eres libre de viajar y no importa, puedes viajar atrás en el tiempo, adelante en el tiempo, en el espacio, incluso contactar con diferentes dimensiones, etc. Entonces, imagínense lo maravilloso de esto. Y todavía, deep down, o sea, acá hasta abajo, en el inconsciente colectivo, tenemos todos acceso a una sabiduría universal. Entonces, de repente, ¿no les ha pasado que están en algún tema que ni siquiera conocen o que creen que no conocen? Y de repente se ven así como que, empiezan a platicar del tema con alguien y se sienten hasta cómodos platicando de eso y saben, pues, oye, ¿estudiaste eso? No, pues ¿cómo? Pero me estás diciendo cosas que sí, o sea, de un tema que por supuesto que tuviste que haber estudiado o leído libros, ¿no? Y sabías que no sé quién lo dijo en la teoría de no sé qué y en tal libro y en tal, no. Pero ¿cómo? ¿Ok? Entonces, todos tenemos esta sabiduría y acceso a esto, que es maravilloso. Ahora, ¿qué pasa y cómo nuestro cerebro funciona? Han tratado todos los científicos y las tecnologías de imitar el cerebro humano y han hecho imitaciones muy buenas, que son las computadoras, que manejan incluso satélites y esto y todo, pero imaginen esto, o sea, ninguno ha podido igualar a nuestro cerebro. O sea, todos tenemos una energía electromagnética, ¿ok? Entonces, esa energía electromagnética funciona en todo nuestro cuerpo y generalmente está equilibrada. Cuando entramos en desequilibrio,
que es una maravilla entrar en desequilibrio, decía, igual, pues, ¿qué onda? Estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser bonito estar en desequilibrio? Claro, y te voy a explicar por qué. El desequilibrio lo que va a hacer es decirte, hey, algo está sucediendo acá afuera o aquí adentro que te está perturbando y que necesitas solucionar. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el inconsciente, se acuerdan que nada más tiene impulsos, ¿de acuerdo? Y es como un soldado, un militar, para que me entiendan así, que te protege a ti mismo, es tu soldado de supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si aquí pudiéramos poner unas estrellitas así, por ejemplo, ¿qué es un trauma? Un trauma es una experiencia dolorosa, ya, nada más. ¿Qué sucede? Cuando la conciencia percibe aquí algo muy doloroso, de inmediato el inconsciente entra así a defenderte con un mecanismo de defensa, con el que tengas y el que hayas aprendido. ¿De dónde lo aprendes? De tus padres, de las personas, de tus tutores, de tus maestros, de la gente que tienes alrededor. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más comunes? Pues tenemos el juicio, tenemos la violencia, tenemos, ¿no?, el no darnos cuenta, como el Pinky Glass, de cómo estás bien y todo bien y te estás muriendo por dentro. Pero nos enseñan a decir, ¿cómo estás bien? ¿No? Aquí, es más, se te acaba de morir alguien, estás, ¿qué te lleva? Y de repente te, ay, hola, ¿cómo estás? Bien. O sea, es un tono más bien, pero no es cierto. No estamos acostumbrados ni siquiera a reconocer cuando no nos sentimos bien, porque no nos está siendo permitido decirlo. Entonces, ¿qué pasa con los traumas? El inconsciente, hagan de cuenta que hace como esto, como un nudito que se queda en la mente, ¿ok? Y lo tapa, le pone así como un pequeño bloqueo para que tú sigas fluyendo, ¿ok? Para que tú sigas normal, platicando, llevando tu vida normal, todo. Pero a la vez manda una alerta de aquí, del inconsciente, hacia la conciencia y le dice, hey, cuidado, cualquier cosa, sabor, color, evento que se parezca a esto que nos dolió tanto, cuidado, ¿ok? A esos les vamos a llamar, fíjense, disparadores del inconsciente. ¿Por qué? Porque disparan, van a disparar al inconsciente a que entre al quite. Ahora, el inconsciente es muy paciente, está ahí a través de tus emociones, está a través de tus sueños, está a través de tus capacidades psíquicas, pero generalmente lo ahogamos y lo bloqueamos. ¿Por qué? Por los valores, por la educación que nos han dado, porque nos han enseñado justo al revés. Nos han dicho que todo el éxito está afuera, que la felicidad la puedes lograr afuera, que el equilibrio lo puedes lograr afuera, y eso es mentira totalmente, porque ahí te están quitando todo el poder que tienes. Absolutamente todo el poder que tienes está siendo arrebatado de ti y aparte te estás acostumbrando a cederlo una y otra vez. Lo cedes. Entonces, fíjense qué maravilla. Cuando hay un disparador del inconsciente, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vemos una persona que se echa sus copas para que vean cómo salen los impulsos, ¿no? Y ya estamos muy habituados a eso. Cuando alguien se echa sus buenas copas de repente y está, baile, baile, en una fiesta, ¿qué pasa? Pues fascinado, le está saliendo el impulso de vida. O el otro de, ay, no sirvo para nada, no sé qué, se pone, yo ya me voy de este mundo, porque el impulso de muerte a todo lo que da. El impulso de agresividad, el típico mala copa. Y el impulso de sexual, pues una persona que de repente se desinhibe totalmente y entonces empieza a dar acá, allá, y ahí no le importa nada. ¿Qué pasa? Que el inconsciente sale. Siempre tu inconsciente, tarde o temprano, va a salir. No importa cuánto lo tapes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos una energía que conocemos que cuando sale del contenido humano se llama telergia, que viene de tele lejos y ergos energía. Esta energía, fíjense qué maravilla, es esta energía que les estoy diciendo que está en el cerebro. ¿Qué pasa cuando tú te tensas o tienes miedo o te estresas o te angustias? Lo que sucede es que te saturas de energía y esa energía se tiene que desplazar a algún lado. Entonces, si se desplaza hacia el interior, vienen toda la gama de enfermedades psicosomáticas que conocemos. Y de lo que vamos a hablar hoy, que sí, ahí lo interesante es cuando sale del cuerpo y se convierte en telergia. Esta energía
telergia, al salir del cuerpo, se puede convertir en energías mixtas, térmica, mecánica, eléctrica, magnética o química, o dos juntas. Por ejemplo, puede ser un efecto que tenga mecánica y eléctrica y magnética y química. O sea, todos juntos se pueden dar. Entonces, todos estos fenómenos son provocados entonces por el excedente de energía que se llama telergia, que sale de ti mismo cuando estás en estado de trance, ¿ok? No se crean que para estar en estado de trance tienes que estar así volteado como en el exorcista y que se te voltea la cabeza ni nada, no. Incluso una persona puede estar tranquila y así, nada más quedarse como en estado refractario y puede estar provocando o generando un efecto paranormal. Y es muy chistoso porque generalmente todo el mundo vio el efecto paranormal y esa persona no vio nada. O sea, yo no vi nada, o lo estabas provocando tú. Entonces, imagínense, o te puedes quedar como en estado catatónico, nada más así quietecito, y puedes estar provocando efectos paranormales. O ahí viene algo interesante, que es esto, que es la mentalidad mágica. ¿Por qué importa tanto la mentalidad mágica en el ser humano? ¿Qué es eso de mentalidad mágica? Es en lo que yo creo, ¿ok? Entonces, muchas personas acuden para darle como una explicación a lo que les está pasando, porque no entienden y aparte les da miedo, y aparte a todos nos da miedo en determinado momento qué va a pasar en nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestras familias, con nuestra pareja, con mil cosas, y más en este tiempo de tanta incertidumbre, ¿no? Entonces acudimos a brujería, a espiritismo, muchos a curanderismo. También hay muchas sectas, hay sectas satánicas también, pseudoreligiones, y mucho otro tipo de fanatismos. Entonces, fíjense qué maravilla del ser humano, que esta mentalidad mágica, de acuerdo a lo que tú creas, aquí en tu cabeza, de tu creencia, va a ser el efecto que se va a producir. Entonces, eso está increíble, porque, por ejemplo, una persona que cree, por ejemplo, en Satán, ¿no? Y produce un efecto paranormal, muy posiblemente sean figuras de demonios, olores a azufre, temperaturas altas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que cree, haz de cuenta que es fanático, por ejemplo, religioso, ¿no? A lo mejor, bueno, empieza a ver, ¿no? Por ejemplo, olor a rosas o una virgen, puede producir una fantasmogénesis de una virgen, etcétera. Entonces, fíjense qué preciosa es la mente humana. Esta mentalidad mágica, cuando se deriva a efectos paranormales, fíjense todo lo que puede producir. Y esto ya de repente, esta me encanta ponerla aquí porque es de la película, de una de las películas más populares, ¿no? Y está maravillosa. Y también esto, porque aquí ya empezamos a apreciar, por ejemplo, luces que son diferentes y que se dan por efectos paranormales. Entonces, el ser humano entra en trance, sale la telergia, y en ese mismo instante en que sale la telergia, provoca el efecto paranormal de acuerdo a sus creencias, ¿va? Ahora fíjense, los efectos paranormales, tenemos efectos físicos. Les puse muy poquititos porque tenemos no tanto tiempo, pero bueno, vamos a platicar de uno en uno. Los efectos físicos, que son la telequinesis, la osmogénesis, la termogénesis. Ahorita les voy a platicar de cada uno. Tiptología, psicofonía, fotogénesis. Esos son los nombres, ¿no? Tenemos también fantasmogénesis, el famoso fantasma, que podemos observar acá. La levitación, la xenoglosía. Estos ya les llamamos efectos mixtos. Porque, por ejemplo, de repente podemos producir una fantasmogénesis que tenga de repente luz o que se desplace. Entonces, por eso es un efecto mixto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Las casas embrujadas. ¿Cuántos, desde chiquitos, así nos da tanta curiosidad y tanto misterio una casa embrujada? ¿Por qué? Porque dicen, híjole, es que ahí sucedió algo, ahí mataron a alguien, ahí murió alguien. Ahí mataron a los cristeros, ahí colgaron a tal persona, le quitaron la casa, etcétera. Y las personas, ¿cómo podrían tener acceso a esa información?
¿no? O sea, porque tú de repente te venden una casa que ves hermosa y todo, y tú ni te enteraste que era casa embrujada. Y llegas a la casa y de repente empiezas a ver fantasmas, escuchas voces, escuchas sonidos. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Y te empieza a dar miedo. ¿Cómo podría una persona, ustedes creen, qué sucede en las casas embrujadas? Y ahorita vamos a ver qué sucede. Fíjense cómo en cuanto decimos casas embrujadas, ya estamos asumiendo que hay algo del más allá, fuerzas del más allá generalmente actuando en la casa. Por lo menos un fantasma o alguien que ya se murió o alguien que quiere darnos un mensaje o algo. O hasta que nos quiere tomar por sorpresa o asustarnos para que nos vayamos de ahí, etcétera. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de asustar a cualquier ser humano? Imagínate que hoy te dicen que a ti se te está metiendo un demonio. O que cada vez que te duermes te está viendo una persona así, ¿no? Sería así como, qué freaky, qué miedo, ¿no? Entonces, el poder sentir de repente presencias de otras dimensiones a las personas les asusta muchísimo, muchísimo. Y todas las personas todo mundo aquí tenemos capacidades psíquicas, pero no sabemos ni cómo se llaman y menos las utilizamos, ¿verdad? Entonces, en las casas embrujadas, lo que sucede es que muchas veces empezamos a hacer este tipo de cosas, que esta es una sesión de espiritismo en donde todas las personas empiezan a invocar a alguien que se murió o generalmente a alguien que se murió y que quieren que se manifieste y que les diga algo. Y generalmente hay un medium o alguna persona que es la persona que produce el efecto paranormal o que tiene esta comunicación o que se espera que tenga esta comunicación. Entonces, imagínense la tensión de todas las gentes alrededor. De entrada ya están asustados porque entraron a una casa embrujada o a una sesión espírita donde saben que muy posiblemente se va a manifestar algo del más allá. No sabemos que si un demonio o un fantasma o una persona, no sabemos qué va a pasar. Y a la hora que se empiezan a dar los fenómenos paranormales, que generalmente la medium o alguna de los asistentes están generando, pues empiezan los efectos paranormales y por supuesto que un efecto paranormal, a diferencia, por ejemplo, de una alucinación, pues nada más la veo yo, la escucho yo, nada más yo. El efecto paranormal lo vemos todos, lo escuchamos todos, o sea, no hay duda, lo podemos filmar, lo podemos grabar, etcétera. Esa es la diferencia. Y de repente podemos ver que se prenden y se apagan luces. Podemos ver luces que se desplazan. Podemos empezar a ver que algo sale de esta persona y que se forma una figura que puede ser definida o no definida. Imagínense el susto de estar ahí en esa sesión y de estar presenciando todo esto. Porque estamos, aparte, de acuerdo a la mentalidad mágica que tú tengas y lo que te hayan enseñado de chiquito, ya te sientes pecador, ya te sientes que estás haciendo algo malísimo, que te va a pasar y que después de ahí vas a quedar embrujado, etcétera, ¿no? O hay gente como yo, ¿verdad?, que nos emociona el tema y que nos metemos a fondo a estudiar, ¿no? A ver qué está pasando. También, ¿qué está pasando adentro de estas casas embrujadas? Dicen, es que hay mucha energía en esa casa, ¿no? Y también a veces en las casas normales se acostumbra a jugar a la Ouija, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las personas están jugando a la Ouija y de repente es que se empieza a mover? Es que empieza a dar respuesta. Es que yo esa cosa no sabía y de repente me dice algo que sí es cierto. Y generalmente va a ser sí. Y alguien de ahí sabe que sí es cierto lo que está diciendo, que se está manifestando ahí. Entonces, por eso tenemos telepatía. Nos podemos contactar los seres humanos por telepatía o por hiperestesia. Entonces, basta con que uno esté nervioso. Fíjate, tú puedes estar nervioso. ¿No les ha pasado que de repente entran a una sala y pueden sentir, como dicen, siento la vibra, o esta persona no me vibró, esta sí me vibró? Podemos sentir. Por ejemplo, hace ratito vi un chiquito que ha de ser tu hijo Alejandro, que está ahí y de repente, o sea, llega y el chiquito siente.
O sea, siente al papá, siente a la mamá, no necesitas decir una sola palabra. Es cuando un ser querido de repente llega y lo vibras y no necesitas decirte, ¿cómo estás? Bien. Y tú sabes que algo tiene, sabes que algo le sucedió, aunque no te diga una sola palabra. O cuántas veces no te ha sucedido, pero fíjense, si nos pasa así, pues no pasa nada, pero si nos pasa en el contexto de la Ouija, casi nos queremos morir o en una casa embrujada, por el contexto nada más, por lo que has aprendido. Pero, por ejemplo, estás en constante uso de tus facultades psíquicas, siempre, ¿no? ¿Cuántas veces no llegas y dices, ay, esto ya lo había vivido? Ahí estás teniendo una premonición y no te asustas, o a lo mejor sí. Entonces, empiezan las personas a jugar a la Ouija y se empieza a manifestar y a mover sin que aparentemente nadie le esté moviendo. Entonces, las personitas de aquí no están asustadas, ya están apanicadas en ese momento. Una vez apanicadas, todos sus cerebritos están, aparte de conectados, porque siempre estamos conectados, es una alucinación pensar que no estamos conectados todos. A nivel cuántico, todas las personas somos uno, somos un todo. ¿Ok? Entonces, imagínense, mucha energía concentrada en muchos cerebritos, se puede dar una de fenómenos paranormales como no tienen una idea. Entonces ya no nada más los va a generar una persona, imagínense a muchas alteradas produciendo efectos paranormales, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que entramos en estado de trance, que ya les expliqué qué es el estado de trance. Entonces la persona puede estar con los ojos abiertos. Sin embargo, aquí, el tercer ojo, es esta parte de aquí, lo tenemos aquí como un chakra. No necesita estar con los ojos cerrados, puedes estar como esta persona aquí, nada más sentada. Por ejemplo, si esta persona de aquí está teniendo mucho miedo porque cree que en esa casa hay fantasmas, ella misma puede estar produciendo efectos paranormales. Hasta ahorita lo que sí se ha estudiado, no sabemos si tienen mayor alcance, yo creo que sí, pero lo que se ha podido como comprobar es que el efecto paranormal se da en un radio de 50 metros, hasta 50 metros. Yo creo que se da en mucho más y que nos estamos quedando muy cortos, pero bueno, pues hasta ahí vamos hasta ahora en los estudios. Sin embargo, esta persona va a estar muerta del miedo y posiblemente ella misma pueda estar generando este estado de trance. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate que cuando entras en estado de trance, tú estés consciente o no estés consciente, empiezan a salir todas las capacidades psíquicas. Haz de cuenta que se te pusieran alerta, ¿no? Entonces, lo que percibes a nivel consciente normal, ya no va a estar normal, va a estar anormal o paranormal. ¿Ok? Entonces, ahí vas a estar todavía captando mucho, pero mucho más. ¿Qué vas a estar captando? Pues va a salir ahí todo lo que estés pensando, todas tus creencias. Los efectos paranormales se llaman también ideoplastías. ¿Qué quiere decir eso? Que tus ideas se llegan a ser plásticas. O sea, eso es increíble. O sea, imagínense que tuvieran una computadora. ¿Se han visto esas computadoras que de repente les meten un programa y les ponen algo para esculpir en vidrio y de repente te sale algo hermoso así en vidrio como en muchas dimensiones? Ahora imagínense que el ser humano tenemos este potencial de hacer todo esto. Hoy por hoy no lo hacemos a voluntad porque ni siquiera estamos entrenados. Es más, a la hora que sale cualquier capacidad psíquica te asustas y la bloqueas. Sin embargo, podríamos hacer muchísimas cosas porque es parte de tu potencial, es algo que es patrimonio del ser humano. Imagínate el poder que tenemos cada uno de nosotros. Pero como no lo sabemos, pues vivimos muy asustados y muy agachados. ¿Qué pasa? Fíjense, en una posesión, como pueden ver, por ejemplo, esta cara de esta chica. Imagínense en una posesión, el miedo que tiene una persona de que alguien le esté diciendo que se le está metiendo un demonio o el espíritu de no sé quién. O sea, y que estás, según esto, perdiendo el control de ti y que se te están metiendo
muertos o demonios. O sea, imagínate, no es miedo, ya es terror el que tienes. Y no solamente eso, sino de perderte, o sea, de quedarte loco, de que sí, qué tal que no se me sale del cuerpo, de que, entonces, ¿qué sucede? Que entra el estado de trance y entonces puede salir todo ¿se acuerdan del impulso de agresividad? O el impulso sexual, o el impulso de muerte, cualquiera de los impulsos del inconsciente, el de vida, el de muerte, el de todos completos. Y tu energía, entonces, ¿qué va a pasar? Si en ese momento pudiéramos tomar un electroencefalograma, veríamos que esto sería lo normal, ¿ok? Aquí entra esto y esto, podríamos ver que hay unos picos hasta acá, picos, o sea, picos, o sea, sería ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate, claro, es muy impresionante una persona que está asustada y que aparte está creyendo que se le metió al demonio y todo eso. O sea, puede llegar el paciente a psicotizarse, o sea, tener un brote psicótico. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento no hay ninguna restricción. Acuérdense que el inconsciente no tiene valores, no sabe quién es quién, no sabes quién es mamá, papá, le da lo mismo. Entonces, si sale todo el impulso agresivo de una persona, va a decir barbaridad y media. Ahora, ¿por qué le cambia la voz cuando está poseído? Porque imagínate que te meten una descarga energética aquí. Se te va a distorsionar. Sí, entonces, son unos gritos, unas cosas espantosas. Porque aparte la persona está con... Imagínense un ataque de epilepsia. Si han visto alguno de ustedes, por lo menos en tele o algo, o una persona que les es muy impresionante, ¿no? Entonces ahora imagínate que te está viniendo un ataque, un excedente de energía y que aparte de que te está dando eso que ya per se es bastante incómodo, que creas que se te está metiendo algo en ¿no? O sea, un demonio, una bruja, yo qué sé, ¿no? Entonces imagínate, aparte todo el pánico. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que el inconsciente empieza a soltar. Las capacidades psíquicas que estaban resguardadas por la conciencia, ¡pum!, salen, todas. Entonces, puedes captar información de todas las personas que están ahí. De todas y cada una de las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque todos tenemos inconsciente colectivo y acceso a él. Entonces, en el momento en que está en estado de trance la persona poseída, por eso es que pueden decir tanta barbaridad y te pueden decir por tu nombre y a lo mejor ni te conocen y entonces tú ya te pusiste el susto de la vida. Aparte, en la religión nos han hecho pensar que todos los poseídos, que están poseídos pues, por algo muy malo, ¿no? Por el demonio, por el infierno. Imagínense el susto de la persona que aparte ya está en estado de trance, está muerta del miedo, con una ansiedad, imagínense así, literal con el cable pegado, pero hacia arriba, que te llegue un padre y le empiece a echar agua, pues, por supuesto que, o sea, es impresionante. Y tienen una fuerza las personas como poseídas y todo, que no las pueden controlar. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza que tendría una mamá si ve que a un hijo lo está atropellando, o sea, se metió abajo de una llanta de un carro. Una mamá, una mujercita así, chiquita, flaquita, puede levantar un carro para sacar a su hijo. El inconsciente es poderosísimo. No tenemos una idea. O sea, tú tienes una fuerza brutal ahí en el inconsciente, pero siempre está tranquila, pero cuando tienes un estado alterado de conciencia, esa fuerza va a salir. Entonces, claro, ahora, ¿qué se puede dar? Se puede dar efectos paranormales como una levitación. Entonces, como no estamos nada familiarizados con el tema de lo paranormal, no, bueno, o sea, y estamos pensando que la persona está posesa, o sea, que está poseída por no sé qué, y empieza a levitar, no, o sea, o produce luces, o produce todos estos efectos que ahorita vamos a platicar, bueno, ya está muerta de pánico y luego le echan agua bendita y le rezan en arameo y en sánscrito y le dicen y en latín y la bendición y todo, bueno, pues imagínate toda la psicosis familiar, ¿no? Y del entorno que se vive en esos momentos de angustia. Ahora, todo lo que tú crees, lo creas. ¿Ok?
Entonces, si tú crees que va a llegar el padre y te va a echar agua bendita y te van a dejar de poseer, no es que te posean, es que estás teniendo un estado de trance de todo lo que ya platicamos ahorita, ¿va? Entonces, si tú crees en eso, eso te va a sanar. Si tú crees en la brujería, eso te va a sanar. Si tú crees en lo que tú creas, en las cartas, en lo que tú crees que es muy respetable, cada una de las cosas que tú creas es lo más respetable porque es lo que funciona para ti, ¿va? Pero entonces, imagínense cómo se siente un chico, por ejemplo, de repente adolescente, que está en pleno despertar de su sexualidad y que está reprimido, o que le han dicho que es súper mala la sexualidad, o sea, o que está mal que exprese enojo y está furioso, por ejemplo, con sus papás, o que, no, pues, o sea, así que glorioso el momento en que entra en estado de trance y puede sacar toditito. ¿Ok? Entonces, o sea, el inconsciente lo que hace es liberar todo eso que tú has tenido reprimido. Va a liberar tus impulsos, va a liberar toda esa energía que has tenido reprimida, pero que sale, es como una olla express. Tú le vas metiendo calor, va subiendo, subiendo, subiendo. Si no le das salida, que una salida natural es la expresión y el reconocimiento de las emociones y de los sentimientos, eso sería como la parte normal, lo que haces cuando estás meditando. Sin juzgar, sin nada, nada más escaneas tu cuerpo, escaneas tus emociones y entonces, o sea, les das como una salida. Empiezas a manejar tu energía, a controlar tu energía. Pero cuando estás así, cuando estás en un exorcismo, ¿qué vas a estar controlando? Nada. Se te desborda todo completito. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces ya hay hasta padres, sacerdotes, ¿no? Especializados en exorcismos. ¿Por qué? Porque la persona cree que va a llegar a una casa embrujada o que que le están haciendo brujería o mal del ojo, todo. Y si tú crees, lo vas a crear. Acuérdate de eso. No te pasa nada porque energías iguales se repelen. Lo que sí puede suceder es que si te dan algo de tomar o algo, ahí sí. Otra cosa, la poderosa no es la persona que te está mandando la imagen, sino tú que le estás captando y le estás haciendo propia. ¿Ok? Yo puedo mandar la imagen que yo quiera de ti, mandándote bendiciones, mandándote luz. Sin embargo, también si mando maldiciones, si mando eso, capta a la persona y tiene un malestar, claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta personita que levitó, que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de que levitó, ¿no? Y todo el mundo le dice, ¿te sucedió esto? Pues estaba en estado inconsciente. Puede ser que ni siquiera se acuerde. O es que hablaste en otros idiomas y es que te volteó la cara y la cabeza y gritaste y... Sí. Y puede ser que la persona se levante como muy ansiosa o que se levante y diga, no recuerdo absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, la telequinesis es el movimiento de objetos sin una fuerza aparente. ¿Qué es lo que sucede con una telequinesis? Fíjense. Sale la telergia, esta famosa, que tengo un objeto, ¿no? Está aquí. Sale la energía, choca con la materia y la desplaza. ¿Ok? Esa es la explicación en parapsicología. Me suena bastante lógico. Ahora, quedamos de acuerdo a lo que crean las personas. Entonces, por ejemplo, si está una persona en una sesión espírita y de repente algo empieza a moverse, ¿no? Le dicen, manifiéstate, haz de cuenta, Juan, manifiéstate, y si estás con nosotros, danos una señal, ¿no? Y entonces de repente, ¡pum!, se mueve un vaso y todos, ¡oh! Juan, ahí está Juan. Entonces ya Juan está presente y de repente el medium, acuérdense que es una persona que está entrenada o que tiene ese don desde que nació, muy despierto de poder captar información de ti y de ti y de ti y de ti, todos los que están ahí. De repente te dice algo que Juan te decía, ¿no? O sea, como muy personal y en realidad te quedas así como, claro, está captando, por supuesto, dimensiones que no, o sea, información de ti, de mí y a lo mejor también de una dimensión que nosotros en estado de vigilia no somos capaces de captar. Pero no quiere decir que no existan más dimensiones, ¿no? O sea, es como, estamos solos en el universo, pues no.
Entonces, telequinesis es ese efecto paranormal. Luego viene la tiptología. Entonces, cuando estamos en una casa de repente embrujada o, ¿no? O casas de rancho, o es más, cuando estás chiquito que te quedas solo en una casa y todo, y que de repente empezamos a oír o que se abre una puerta, o que arrastran cadenas, o que podemos ver, por ejemplo, de repente se puede ser un fenómeno mixto y vemos como una luz, un fantasma, y empezamos a oír que sube o que baja escaleras, y estás que te mueres aparte, ¿no? Porque imagínate el susto, ¿no? De estar de repente solo en un lugar oscuro, de mucha madera, y que empieza a crujir ahí la escalera y que oyes perfectamente, escuchas el efecto paranormal. Bueno, te quieres morir. Si no tienes entrenamiento, te quieres morir de... Y aparte, aunque tengas, la verdad es que estar presenciando efectos paranormales es fuerte, porque estos, los que les estoy poniendo acá, de verdad que son como los más leves, pero hay unos que sí te quedas impactadísimo, ¿no? Ahora, fíjense, esa es tiptología, ¿ok? Entonces, son ruidos. Viene otro que se llama osmogénesis, que es la producción de olores, ¿ok? Entonces, de repente, en un cuarto puede empezar, por, como les decía, hace cuenta en un, no sé, ritual satánico, de repente se puede empezar a percibir olor a azufre, o una persona que está generando, que cree mucho, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe y tal, de repente en el cuarto empieza a oler a rosas. Entonces, esa se llama osmogénesis, ¿de acuerdo? Luego viene la psicofonía. La psicofonía es la producción de voces. Entonces, tú estás así y de repente empiezas a escuchar voces o claras o distorsionadas, ¿no? Entonces, imagínate también, o sea, estás en la, haz de cuenta, jugando a la ouija, ¿no? Y ahí que estamos teniendo muchísima, o sea, estamos teniendo respuestas que de repente decimos, bueno, ¿y esto qué fue? Qué miedo. Y de repente podemos escuchar una voz claramente que dice nuestro nombre o alguna palabra, algo así. ¿Oyeron? Sí, sí oímos. Bueno, eso es psicofonía, cuando hay una producción de luces, perdón, de voces. Y se puede también tener en el momento de los efectos paranormales, en las casas embrujadas, se pueden oír ruidos, voces, se puede, por ejemplo, si alguien murió, esa es otra cosa, por ejemplo, una osmogénesis, ¿no? Que ahí murieron quemados, puede llegar a oler a quemado, impresionante. Y también se puede sentir una termogénesis, que es la producción de una temperatura, se puede elevar la temperatura o disminuir la temperatura en un radio de 50 metros, perceptible por todos, ¿no? Entonces, de repente, imagínense el susto que estás en una sesión espírita y empieza a bajar la temperatura así, o a subir, ¿no? Si están... Entonces, sí, es muy impactante, pero bueno, ahorita ya vamos un poco adelantados en saber que todo eso lo puede generar el ser humano. Entonces, es precioso, a mí se me hace increíble que esto sucede. La fotogénesis, cuando se producen luces, ¿no? Entonces, de repente, también en una casa embrujada, es que se ve que se prende, por ejemplo, es que no había ni siquiera, es más, no había ni contrato de luz, y tú ves que de repente en una de las ventanas, a tal hora justamente, que era, por ejemplo, la hora en que la señora que se murió ahí bajaba, no sé, ves que se prende una luz. Titos así de, claro, una fotogénesis. Ahora, ¿qué pasa? Que puede haber, y ahorita vamos a platicar de los efectos mixtos. Entonces, o que se prende, ¡pum!, de repente, una luz y que se desplaza. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un efecto mixto. Tendríamos una fotogénesis con una telequinesis. Una lucecita, así que se va desplazando. Como lo hemos visto hasta en las caricaturas, ¿no? Que ahí va como el fantasmita con tu lucecita y todo. Ahora, la fantasmogénesis, que aquí ya entramos en efectos mixtos. Si pueden apreciar, aquí está un chiquito y fíjense cómo aquí hay digamos, una mano que se ve perfectamente aquí. O, por ejemplo, esta fantasmogénesis en una carretera. Se ve perfectamente a la persona y se ve incluso iluminada.
Ahora, ahí podemos estar hablando de un efecto mixto, que es fantasmogénesis más una. Es más, se puede llegar a sentir frío, por ejemplo, una termogénesis, puede llegar a ver una fotogénesis aquí, que es esta lucecita, ¿no? O aquí, por ejemplo, puede ser la fantasmogénesis, puede ser con desplazamiento, sin desplazamiento, con luz, con sonido, con voz, etc. ¿Qué es una fantasmogénesis? Los famosos fantasmas, vamos a eso. Se supone, en parapsicología, se dice que el fantasma es plasma humano condensado. Entonces, cuando una persona está produciendo un fantasma, podríamos ver como tipo Bao, que empieza a tomar una forma, que es la famosa ideoplastía de la que platicamos hace unos momentos. Entonces, la idea se hace plástica y de repente podemos estar viendo al fantasma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que de repente, en medio de la nada, como aquí, se produzca un fantasma que nos trata de, o que de repente se murió un ser querido tuyo y soñaste con ese ser querido o sentiste su presencia y captaste algún mensaje que de repente te ayuda, ¿no? Entonces, imagínense a qué grado funciona nuestra mente, que puede producir absolutamente todo y captar mucho más allá de lo que tú crees hoy que puedes captar. Ahora, entonces imagínense una fantasmogénesis, pues, imagínate que tú eres la mamá de este chiquito y que estás sentada enfrente y ves esto. No, bueno, o sea, al otro día pones en venta la casa, vaya, no te saber nada. Además, si está en peligro mi chiquito, o sea, vaya. Entonces, me dices, no, yo ya paso. Porque quién sabe qué pueda suceder. Ahora, en levitación hay dos teorías. Hay una teoría en donde dicen que te levitan otros seres, te levantan, o que tú levitas y rompes con la fuerza de la gravedad. No sé si han jugado, yo creo que muchos de los que estamos aquí sí hemos jugado un juego que si tratas de levantar a una persona, como así, ¿no? Está imposible, pero relajas a la persona, se concentran 4 personas y las levantas así, como si fuera una plumita, y rectas aparte. Entonces, claro que podemos, y claro que la levitación existe, y rompe con toda la teoría de la gravedad y con la ley de la gravedad y todo. Y el cuerpo se suspende en el aire sin sin nada, no le está levantando un cable, ni una soga, ni no, está levitando. Rompe con la fuerza de la gravedad y está levitando. Y se puede levitar incluso a alturas, por ejemplo, en esta levitación que vemos aquí, que podemos apreciar, está apenas empezando, pero incluso esta personita puede levitar hasta unos 10 centímetros del techo de la habitación. Hay muchos casos documentados de levitaciones de personas que han logrado levitar, personas que están como muy, muy, muy adentradas y trabajadas en meditación y que pueden lograrlo. Y también casos que ha habido de personas que literalmente es como si flotaran así todo. Entonces, imagínense lo impactante de esto. Y hay casos y casos y casos ya demostrados de levitación. Pero imagínate tú que estás presenciando una cosa así, pues el susto que te da, y aparte de que la persona después la ponen de pie y está tiesa, ¿no? Y le haces así, le pueden romper, porque hay muchas personas que pueden en hipnosis lograr que la persona no levite, pero que sí se ponga totalmente como una tabla, así, y dejarle nada más recargada la puntita de los pies y una parte de la cabeza, y se quede como regla. El cuerpo humano es capaz de lograr muchísimas cosas a través del control mental. Entonces, tenemos muchas capacidades que vamos a ir aprendiendo poco a poco a desarrollar. Ahora, la xenoglosía. La xenoglosía, fíjense qué maravilla. Me gusta esta foto porque tiene todas las banderas aquí de esta personita. Pero ¿cómo puede ser que de repente venga un fenómeno paranormal
y tú nada más manejes el español muy bien y el inglés medio lo mastiques y empiezas a hablar en chino o en arameo o en sánscrito y que llegue un experto y diga, sí, habló en sánscrito o en arameo. ¿Por qué? Pues porque entró en estado de trance en el inconsciente colectivo, en donde todo, o sea, entras en contacto con todo el mundo, literal. Entonces puedes empezar a decir, fíjense, hay un caso que me gustó mucho, me lo platicaba mi mamá, de una paciente que le llegó, que hablaba, llegaba y pues cada vez que estaba en estado de trance empezaba a hablar, ¿no? Raro, como una cosa oriental. Y entonces le preguntaron así, pues llevaron a personas hasta que llegaron con un chino y dice, sí, oye, ¿qué está? Pues la grabaron y llevaron esta grabación pues con diferentes personas, con un japonés, hasta que llegaron con un chino. Pues sí, le dijo, pues hay que, el chino así, pues sí, qué raro que dice. Estaba diciendo así como, 2 vestidos, un saco. Entonces así como, ¿cómo? Bueno, pues, ¿qué creen? Que la persona cuando estaba chiquita vivió en un lugar donde llegaban y había una tintorería de chinos. Llegaba y daba, y fíjense, o sea, y eso había sucedido, bueno, la persona ni siquiera se acordaba. Entonces, a la hora que entraba en estado de trance, empezaba a hablar, ¿no? En idiomas, todo esto. Entonces, bueno, fundamentalmente, estos son los efectos, algunos de los efectos paranormales. Me podría pasar yo platicándoles eternamente de esto porque me fascina el tema. Pero me gustaría platicar más con ustedes y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y dejo de compartir, espérame, pantalla para estar con ustedes. Dejarme. Listo. Ya está. Muy bien, muy interesante, pero fíjate que por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que sostienes es el de la Ouija, ¿no? De que es una telequinesis, es un movimiento que se provoca Radiestesia. por las Hay mismas más nombres para personas. Uh-huh. Todo eso me parece muy interesante, pero dentro de lo que tú manejas, tú crees que sí efectivamente suceden efectos paranormales que no sean atribuibles a la mente de un humano. Mira, hasta ahorita yo creo que muchos de los efectos paranormales que han sido catalogados, o sea, muchas de las cosas catalogadas, pues ahí las tenemos y ya tenemos una explicación bastante lógica y coherente de lo que está sucediendo. Sin embargo, yo no estoy jamás cerrada, porque mi mente no sería entonces curiosa ni científica, a que no estemos captando energía, dimensiones, cosas que hoy en nuestro estado de vigilia de conciencia no podemos captar. Entonces, un efecto paranormal, pues sí, algunos sí se dan, por supuesto, o sea, se dan en como todo esto que les estuve platicando, eso es lo que hice para psicología. Sin embargo, yo sí creo que hay muchas más cosas que tenemos en el universo que ni siquiera estamos pudiendo captar y no podemos cerrarnos a ellas. Pero tampoco vivir asustados creyendo que de repente sí nos puede poseer algo o, digo, a menos que sea como algo, creo, físico, haz de cuenta, pues no es que te pueda poseer, ahí sí no creo que te pueda poseer algo o alguien. ¿Me entiendes? Sí, creo que puedes captar información en tiempo y en espacio, no importa, o sea, para atrás o para adelante. Por eso existe la premonición, la retrocognición, que son de las capacidades psíquicas que tenemos, ¿no? Entonces, claro, puedes captar eso. A la hora que estás meditando, puedes estar viajando dimensionalmente, los famosos viajes astrales, o las personas que de repente van a alguna experiencia con, ¿no? Que se toman algún psicotrópico y que tienen alucinaciones, pero que también se abre un umbral y que empiezan a captar las dimensiones muy diferentes o a través de la respiración o de estados hipnóticos que puedes ir mucho más atrás y mucho más atrás en el tiempo y en el espacio. ¿Y tú en lo particular has presenciado efectos paranormales
reales o Sí. provocados. A ver, Paranormales, sí. por ejemplo, ¿cuáles han sido? Mira, por ejemplo, un efecto que a mí sí me impresiona, que ahí es donde cuestiono lo de los 50 metros. Por ejemplo, sí me ha sucedido ahora que estoy dando terapia a distancia, por ejemplo, que una persona que ha tenido, o sea, una somatización severa, estamos en la pantalla, es la única paciente que me distorsiona la pantalla. Se distorsiona, Alejandro, o sea, así se pone como de repente como verde, se pierde, se hace como una raya así, y no estamos hablando de que la banda, que el FaceTime, no, o sea, claramente está alterada, tiene ese dolor y la pantalla se distorsiona. Por eso digo, ahí yo diría, ahí ya se estaría rompiendo esta parte de parapsicología, no dice un radio de 50 metros. O sea, yo estoy actualmente aquí en Guadalajara, mi paciente está en México, por ejemplo. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿No? Ahora, si podemos captar por telepatía, que es la posibilidad que tenemos los seres humanos, la facultad que tenemos de captar pensamientos, emociones, sentimientos, información a largas distancias, ahí sí, entonces digo, bueno, entonces también podemos, si somos capaces de captar, también somos capaces de emitir, ¿no? Entonces, sí, claro, sí es muy impresionante, por ejemplo, sí, por supuesto que he tenido, presenciado y sí es muy impactante. Por ejemplo, o sea, alguna vez estaba, por ejemplo, un ejemplo clarísimo que también tiene mi hermana hace muy poquito, que en paz descanse mi cuñado, quedó muerto y estaba muy como alterada ella porque habían venido los del seguro y les había dicho, estaba muy enojada por esa pérdida y todo. Y de repente, o sea, un retrato de su marido, así, o sea, y se hizo añicos. ¿No? Entonces, sí, claro, o sea, y yo creo que a muchas personas generan hoy por hoy efectos paranormales. Y están muy alteradas y de repente, ¡pum! No, nunca les ha pasado que de repente están súper alteradas porque te pasó algo, no sé qué, no sé cuánto, te agarras el celular y se bloquea. Se bloquea, o sea, punto. Y dices, pero si servía perfecto la cosa esta, ¿cómo es posible? Ya lo bloqueaste. Y estamos hablando de tu día a día. ¿Qué pasa? Que sí lo presencias, pero pues te quedas así como. Y el estado de trance sí es muy impactante porque sí hay personas que están muy asustadas a la hora que entran en estado de trance y sí es muy impactante por la voz que sale. O sea, pues imagínate, si has jugado el aparatito ese que te ponen de toques eléctricos, que te empiezan a hacer las manos. Pues imagínate una descarga energética tuya a ti. Entonces sí, claro, es muy impactante. Sí es impactante ver los efectos, o sea, presenciar los efectos paranormales. También me ha tocado ver casas, ¿no? Que de repente dicen, es que se oye, claro que se oye, es que se siente energía. Sí, claro que se siente energía. Entonces es padrísimo porque si entras y sientes energía, claro que sientes la energía, claro que sientes a las demás personas. Entonces es maravilloso, o sea, es maravilloso el poder ir teniendo un poquito de luz en estos temas. Fíjate que todo esto le da explicación a un fenómeno que a mí me sucedió hace años. Ajá. De que hubo una temporada en que todos los aparatos que pretendía yo operar no funcionaban. O sea, el DVD lo quería yo poner y no funcionaba, entonces el chino. Entonces llamaba a alguno de mis hijos y lo agarraba y decía, no, mira, sí funciona. Un día incluso el auto no arrancaba, o sea, no podía, no giraba la llave, dije, ya se trabó. Entonces hasta me bajé del carro para cambiar de auto, salió mi esposa y me dice, ¿qué pasa? Pues mira esto. Y ella se sentó y a la primera dice, no, si gira, si arranca.
Bueno, y así por el estilo, ¿no? Así por el estilo varios aparatos que no funcionaban. Vas al No, lado, padre. Sí, esa es otra cosa. el bloqueo lo trae a alguien, ¿verdad? Por ahí, Alejandro. Entonces, pero sí, efectivamente, todo eso que te sucedía eran descargas energéticas tuyas. Y es lo que te digo, no necesitas tampoco estar ahí torcido ni en un estado de trance severo ni nada. O sea, estás así, nada más como nervioso o algo y basta con eso para que esa energía ¡pum!, salga y claro, o sea, por supuesto. Igual antier mi celular no prendía, o sea, así, no prendía. Sí. ¿Qué onda, no? Y yo dije, se fregó, ¿no? Pues no, al rato prendió, ¿no? O sea, es el ejemplo que acabas de dar. Y bueno, y por cierto, quiero hacer una aclaración, gracias ahora sí que gracias por el halago, pero no es mi hijo, es mi nieto. Ay, no, por el amor de Dios, está hermoso. Estás muy joven para estar de abuelo. ¿Cómo? Qué padre, está precioso. Muchas felicidades. Sí, gracias. Ay, Pero es que hermoso. dijiste que era mi hijo. No, hombre, ya quisiera. Ya estoy Ay. más cerca de la lira que de la guitarra, pero bueno. Mira que está cerca de la guitarra, compadre. Pero a ver, creo que mi compa quería comentar algo. Quería platicar, fíjate que mi compadre puso en uno de sus libros Ajá. un audio medio chistosito que nos pasó. A ver, Estábamos en cuéntame. casa de unos amigos Ajá. y él empezó a platicar de que había un fenómeno en su casa, y que bueno, él había invitado a alguien para que le ayudara ahí a trabajar ese fenómeno. Ujú. Y cuando él estaba platicando, yo empecé a oler, y ahora sí que como cuando te rompen la nariz que te huele a sangre, Ajá, ajá. ¿ok? Sí. Hierro, ¿no? Lo que huele es hierro. Sí, como ayer, claro. Olía eso. Y entonces de repente mi compadre me dice, bueno, nos estaba platicando todos, y dice, fíjate que la persona que fue a la casa detectó que hay una entidad ahí y se manifiesta y huele como a hierro oxidado. Yo. O sea, ¿Y tú? ¿Sí? sí, ya me había olido a mí, ¿ok? ¿Sí? Sí, Y sí, sí. luego lo dijo él, ¿no? ¿No Entonces, ves? ¿nos telepateamos? Ajá. ¿O qué pasó? Sí, sí, te telepateas y aparte de todo, fíjate cómo es lo que te decía, el efecto paranormal, o sea, una osmogénesis, sí, claro, la hueles tú, la huele, o sea, todos los que estén presentes. Y sí, por supuesto, a través de la telepatía comunicamos mucho pensamientos. ¿Cuántas veces no les ha sucedido que de repente estás así, piensas en, no sé, una amiga, en un amigo que hace años que no ves? Piensas, y de repente suena el teléfono o te manda un correo o le está pasando algo a tu amigo o así. O sea, y de verdad es impresionante. O sea, dices, wow. O sea, y eso, por ejemplo, que te pasó, una osmogénesis, ¿no? O sea, claro, la información se puede transmitir a través de la telepatía y se puede generar el mismo efecto paranormal. De acuerdo. Entonces, y ves, yo olía a hierro y a sangre, que ya, ay, ¿no? Que dices, qué barbaridad. Y sí. Ahora, Walu, tú, dentro de bueno, tú das terapia, pero Sí. fundamentalmente, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, tú tienes la capacidad o ¿cómo te diré? ¿Tú puedes enseñar a desarrollar esas capacidades? Sí. Sí. Sí, de hecho me interesa hacerlo, o sea, porque dentro de mi terapia es más como, Alejandro, te podría decir que es más formativa. O sea, empiezo a explicarte cómo funciona tu inconsciente, cuál es la simbología del inconsciente, cómo despertar conciencia, cómo hacer tus propios procesos, etcétera, cómo despertar tu control mental, cómo utilizarlo, la hiperestesia, cómo utilizarla, etcétera, etcétera. Claro, y eso es lo que más me interesa a mí. O sea, el poder ya en vez de estar uno a uno, poderlo dar a toda la gente, porque es patrimonio de la humanidad.
Y ha habido muchos abordamientos acerca de esto, pero como que de repente no creemos. O sea, de verdad, por ejemplo, algo que es tan sencillo como la hiperestesia que se nos presenta todo el tiempo, que viene de hiper, sobre y estesis sensación, que es esta posibilidad, lo mismo que la telepatía, pero a cortas distancias. Aparte, imagínate, la hiperestesia o el famoso sexto sentido, aparte lo tienes en cada uno de los sentidos sensoriales. Entonces, imagínate una persona que tiene, por ejemplo, yo tengo hiperestesia olfativa. Entonces, llego a un lugar y es impactante. Por ejemplo, me llegó a suceder cuando viví en Alemania que me invitaron unos amigos un tiempo a su casa. Dijo, no, no te hay, amiga, estás por acá, quédate. Una amiga mía muy querida, chapaneca, se casó con un alemán. Me dice, ay, quédate en nuestra casa, tal, tal. Entonces, nada más había en la casa un baño con regadera. Entonces, le tocaba al señor de la casa bañarse muy temprano, luego me tocaba a mí y luego a mi amiga. Entonces, cada vez que él salía, o sea, era un olor que yo decía, pero no, o sea, no, ¿cómo te explico? No era un olor como de que hay guácala de que hizo, o sea, nada de baño ni nada así gacho, no. Era un olor tan, de verdad me ha sentido que se me metía al cerebro. Y le dije a mi amiga, le dije, amiga, porfa, que se cheque tu esposo, porque tiene algo. O sea, de verdad huele a la hora que no puedo con ese olor. O sea, de verdad es un olor muy particular. Y la otra se botaba de la risa y me decía, no, amiga, es que come mucho ajo y que no sé qué. Y yo le hago y la cebolla. Y dije, no. Dije, te lo prometo que se revise. Poco tiempo después, yo me regresé a México y todo, y tenía cáncer en el cerebro. 2 años después murió de cáncer en el cerebro. Ay, qué horror. Al año me dijo, ¿qué crees que es? Sí, efectivamente trae un tema, que trae un tumorcito del tamaño de una almendra en el cerebro y lo van a tener que operar. Y sí, efectivamente tenía, pero te lo prometo que era de que olía. Ahora, la hiperestesia, por ejemplo, visual, la hiperestesia visual, y da tema como para de verdad echarnos otra plática de capacidades psíquicas, ¿no? O sea, que ve las personas que vemos el aura también. El aura es ese halo, esa luz que está alrededor de nosotros que tiene un color específico. Entonces, es impactante también toda la información que puedes tener a través del aura, que cómo la captan ahora con una cámara que se llama cámara Kirlian. Que ahí se puede apreciar perfectamente. Entonces, hay muchísimo, Alejandro, para poder desarrollar capacidades psíquicas. Hay muchísimo y realmente son técnicas muy sencillas. Tú lo das mediante un seminario, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Mira, yo estoy preparando incluso un seminario con algunas de las personas que están aquí conectadas, que también están muy interesadas como en desarrollar todo el potencial psíquico. Entonces, estoy preparando un seminario que va a durar 1 año, que van a ser en módulos, haz de cuenta, de 2 horas a la semana, porque tiene que ser teórico-práctico, en donde vamos a ver todo lo que es parapsicología, qué son los fenómenos paranormales, qué son las capacidades psíquicas, cómo se llaman y cómo se van desarrollando. Entonces, ahí vamos a poner en práctica algunas de las técnicas ¿cómo se llama? De capacidades psíquicas, para que las personas puedan ir como procesándolo y lo puedan ir disfrutando y no asustándose. Y dejando también libre, porque a veces ni siquiera nos damos la libertad. Fíjate qué difícil, ¿no? Porque a veces nos asustan tanto estos temas que de repente conectas mucho, por ejemplo, contigo mismo y con otra persona, y hasta te llegas a asustar y llegas a bloquear totalmente la información que te llega, porque dicen, ay, no van a decir que estoy loco, yo mejor no digo nada, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos que te pasaban a ti, y llegaban y dicen, ay, papá, ¿no? Así, porque aparte se te queda viendo a todo el mundo como, ay, o sea, obvio no es así, obvio, sí, ¿no? Y muchos de los chiquitos, por ejemplo, muchos niños chiquitos que empiezan con un psiquismo bastante
ambiente lindo, limpio, los van tapando, o los van buleando, o los van tachando de locos o de todo. Entonces los eliminan de la norma, ¿no? Entonces, pues para empezar tienes que decir, bueno, pues yo no me declaro fuera de la norma, gracias, que bien por mí, no, que si soy raro, pues soy raro y qué bendición ser raro en la vida, ¿no? Entonces, desafortunadamente te han enseñado que si no imitas esta conducta que está dentro de la norma, dentro de lo normal, pues estás fuera y entonces te encuentras como solito. Ujú. ¿No? Entonces, mira, una pregunta. Sí. Fernando dice, ¿qué técnica es la más fácil de dominar en nuestra vida diaria? Yo creo que la autoconciencia. Yo creo que la más fácil es la autoconciencia, el ejercer simplemente tu voluntad a través de decisiones conscientes desde el amor y no desde el miedo. Yo creo que eso es lo primeritititito a desarrollar, que cada decisión que tomes sea motivada. Los seres humanos tomamos decisiones todos los días, desde el miedo o desde el amor. El amor te acerca a ti mismo, el miedo te pone un alto o te aleja. Entonces, si tú dejas al piloto automático, que es el inconsciente, decidir por ti, pues vas como literal en piloto automático sin control de tu vida, porque tu control de vida se le está cediendo a los demás. Entonces, creo que lo primero es hacerte responsable, tener como esta autoconciencia. Yo creo que sería como lo más fácil, o sea, como lo primero en la vida. Pero digamos, esto tiene que ver como con la corazonada, como con... La intuición, claro, la intuición, sí, totalmente. Mira, algo que no se equivoque es tu intuición. Algo que no se equivoque es tu intuición. O sea, en algún momento tu intuición se prende y te advierte de algo. O te late algo padre, entonces lo captas. Fíjense qué importante, porque a veces desde mucho antes de que te sucediera algún evento desafortunado o algo, tenías esa información en ti, en tu energía. Sabías perfectamente que por ahí no, por ejemplo. O que por ahí sí, dijiste, ay, no, pero no me late, mejor hago esto. Porque es lo correcto, o porque es lo que me dijeron, o porque, ¿no? Entonces, ahí te encuentras, pues, de alguna manera no libre, ¿no? Porque estás no ejerciendo tu voluntad, que es lo que generalmente hacemos tristemente. Entonces, sí, de que ahora a mí me fascina, por ejemplo, en física cuántica, la posibilidad que tenemos los seres humanos de crear nuestra realidad. Todo el tiempo estamos creando, ¿no? Entonces, se hace cuenta el pensamiento, la primera creación de realidad, la piensas, la segunda es cuando lo comunicas, la tercera es cuando lo haces. Estás creando realidad todo el tiempo. Entonces, tú ya habías percibido por tu intuición, Alejandro, de repente algo y no le hiciste caso, la apagaste y tomaste otra decisión. Y al rato viene la consecuencia. Ahora, por ejemplo, la clarividencia, vamos a hablar de lo que es la premonición o algo del estilo. ¿Es posible desarrollarse? Sí, porque, por ejemplo, cuando tú empiezas a llevar una técnica muy sencilla para eso, por ejemplo, podría ser llevar un diario onírico, un diario de sueños, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un diario onírico te vas a ir haciendo el hábito y vas a estar dándole la orden a tu mente de que recuerde que soñaste. Y en la simbología de los sueños puedes empezar a tener no solamente la simbología tuya, sino puedes llegar a tener premoniciones o retrocogniciones. La clarividencia se clasifica en varios tipos, pero dos de los más comunes son la retrocognición, que es captar un evento del pasado, y la premonición, que es captar un evento del futuro. Pero como te decía, en el inconsciente ese tiempo no hay, o sea, no hay tiempo. Es algo que hacemos de manera consciente nosotros para movernos y para tener como una relación, para poder decir antes, después, etcétera. Bueno, porque exista para el inconsciente eso. Y fíjate que ahorita que mencionas el diario onírico, hubo una temporada cuando yo tenía como 20 años, 21 años, en que empecé yo a anotar mis sueños.
O sea, tenía sueños que me parecían algunos reveladores de algo. Y entonces, pues de plano me puse ¿cómo se llama? Un bloc y una pluma en el buró para ir notando. Y cuando uno despierta y tiene fresco el recuerdo del sueño, ese es el mejor momento, decía yo, para anotarlos, ¿no? Ajá, es Es que correcto. están, y justamente logré conocer información que no sabía, ¿no? Como por ejemplo localizar a una persona cuyo paradero ya no conocía y cosas por el estilo. Y luego, Sí, como maravilla. lo que empecé a desarrollar es casi, yo no sé si dormido o casi dormido, empecé a escribir y luego eran unos garabatos que yo ya ni me entendía. Entonces lo que hice es ponerme una grabadora. Ajá, Y entonces era un poco más fácil, porque claro. también habla como borracho, ¿no? Pero de esa manera sí podía yo recuperar la información. Entonces, Wow. pues digo, sin saberlo, ahorita el nombre que pues me parece muy atinado para eso que yo mismo hacía, ¿no? Exacto. Y fíjate cómo de manera intuitiva tú ya lo estabas haciendo. Sí, 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 Entonces, sí. pero hay veces que dejamos de hacerlo porque, ay, ya qué flojera, qué caso tiene. Siempre tiene caso, porque es como empezarte a conocer y entrar en contacto con todo aquello que te va a hacer crecer espiritualmente a una dimensión que no tienes idea, todo lo que puede proyectar y de todo lo que puedes crecer. Entonces, Sí, 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 imagínate sí, sí. qué padre, o sea. No, y además no es cosa de espantarse ni nada, porque, por ejemplo, hoy para el programa hay algunas personas me dijeron, no, no voy a entrar porque a mí me dan miedo esas cosas, ¿no? Y yo no sé qué imaginan, por ejemplo, en el programa anterior, que hablé de Ajá, posesiones ajá, demoníacas, y ajá. también dando explicaciones de lo que podía ser una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que has comentado. Pero las personas, al no conocer, se forman una idea, yo digo, equivocada, y pues yo no sé qué pensaron que íbamos a estar viendo películas de exorcista, cosas por el estilo. Pero bueno, hoy muchas personas en verdad me dijeron, no quiero entrar porque eso me da miedo. Bueno, pues, Miedo, claro. yo les dije, pues precisamente entra para que veas que se trata de otra cosa, no es de dar miedo, ¿no? Exacto, Bien, cero. a ver, otros comentarios, mira, preguntas. Dice, ¿las coincidencias en el trayecto de nuestra vida es una consecuencia paranormal? Mira, hablaban que yo creo que es la teoría más increíble que he conocido es la sincronicidad. O sea, no son como coincidencias, es que realmente todo tiene que ver. Todo tiene que ver. O sea, persona que se te cruza en la vida no es que se te cruza, estás atrayendo y estás generando todo el tiempo, estás creando. Todo el tiempo estás atrayendo. No nos podemos como que salvar de que es lo que te digo. O sea, no podemos estar solos, que a veces dicen, no nos han metido la alucinación de que podemos estar solos, por ejemplo. Eso no es cierto. Ni aunque quieras puedes estar solo. Estamos mega conectados. Todo el tiempo estás teniendo sincronicidades. Todo el tiempo estás frente a espejos del universo, que son las demás personas, que te están enseñando algo acerca de ti mismo. Entonces, esas como coincidencias no son coincidencias, son sincronicidades, son cosas que te estás generando porque necesitabas desde tu inconsciente ese aprendizaje, eso que está viniendo de repente o esa persona, ese evento, lo que sea, que está viniendo a tu vida. La cuestión aquí es cómo lo vives, ¿no? Porque muchas veces nos llegan eventos que no son placenteros, que son dolorosos, y entonces es como mucho enojo, como mucha tristeza, como mucha impotencia. Pero si te pones a reflexionar, a veces te vas a dar cuenta que generalmente tiempo atrás, y vete un poquito más, ¿no? O sea, lo decretaste. Algunas cosas, no digo todas.
pero muchas de las cosas que de repente aparecen en tu vida se llaman aproximaciones de realidad. Fíjate, efectivamente los seres humanos, en mi punto de vista, nada más mi punto de vista les comparto, nacemos como si fuéramos así, como brujos, magos, lo que tú quieras, con una varita mágica que dice todo, el universo te dice concedido, concedido, concedido. En todo, en absolutamente todo. Y creamos una realidad que en un momento dado, esta realidad es energética y luego llega al plano físico. Tarde o temprano se materializa. ¿Ok? Yo lo que he visto a través de mi terapia es que a mayor poder y talla espiritual, te creas en la vida situaciones de mayor dolor, porque si no, no te mueves del lugar. Eres tan fuerte que cualquier cosita no te va a mover del lugar, no te va a hacer cambiar de parecer, no te va a hacer cambiar de camino. Entonces, te generas algo realmente fuerte para que te muevas. Pero fuerte me refiero a que hasta casi te puedes morir, para que me entiendas. Entonces, sí he visto eso, que por eso es tan importante el conocer y desarrollar tu potencial, porque muchas veces todas estas capacidades mal entendidas y sin conocimiento, aparte que te puedes aparecer como loco, o de verdad hay muchas personas que son psíquicas y van a dar a psiquiátricos. Hay personas que son psíquicas y ves su historial médico y dices, por el amor de Dios, o sea, 80 cirugías, enfermedades, una y otra explotan por todos lados. Ahí no explotan, ahí implotan todo el tiempo, hacia un órgano, hacia varios, ¿no? Entonces, claro, imagínate que tú eres altamente hiperestésico y estás captando estados de ánimo de una persona y de otra y de otra y de otra, y de otra, y no tienes conciencia de cuál es tu estado de ánimo, el tuyo particular. Si hay gente que captas y de repente estoy tristísimo. Estoy enojado. ¿Qué le pasa? ¿Está voluble? ¿Está bipolar? ¿Está cualquiera de los términos de moda? Pues ya está, ¿no? Y entonces, muchas veces una capacidad psíquica manifestada en un ser humano puede desbalancearte o desequilibrarte mucho. Muy bien. Muy bien, hay otra pregunta aquí relacionadas. Dice, ¿hay técnicas para recordar nuestros sueños? Y ahí mismo comenta, es buen método tomar la grabadora del celular y registrar en audio los recuerdos frescos de tus sueños, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, digo, eso es registrarlos, pero recordarlos como tal, algo que te facilite, que te hagas la práctica de recordar. Mira, simplemente el estarle dando constantemente la orden a la mente. La mente, haz de cuenta que es el programa, es como programas, punto. Acuérdense que hay ahora una rama de la psicología que se llama programación neurolingüística. Yo me especialicé en eso porque me fascinó. Dije, qué bárbaro. O sea, claro, como programas las computadoras, programas tu cerebro. Entonces tú vas a programar todas las noches tu cerebro porque voy a recordar mi sueño. Y agarras y pones enfrente de tu diario, no recordé hoy ningún sueño maravilloso, no importa. Y le sigues, y le sigues, y le sigues. Va a llegar un momento en que tu inconsciente es impactante. No sé si, yo creo que a todos nos ha sucedido que te dicen, ay, no, yo no sueño. A mí me encanta porque luego en terapia me dicen, ay, no, yo no sueño. Y yo así, sí, qué divertido, claro que sueñas, pero no te acuerdas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llevar un diario, yo lo que les digo es que lleven un diario normal, que esa técnica la desarrolló la doctora Emma Isla, que es mi mamá, y dice que llevan un diario y un diario onírico. ¿Okay? Entonces, a la hora que empiezas a hacer un registro de tu día, ahora yo que le aumenté, le dije, bueno, este diario tiene que ir, ¿no? De acuerdo a las emociones del día. Me sentí triste por esto, me sentí feliz por esto. Entonces, ahí ya empezamos a representar las emociones. Y en la noche es mucho más, como estás entrenando, hay algo que se llama sistema de atención reticular, que es a lo que tú le dices a tu mente, vas a poner atención en esto. ¿Ok? Entonces, de esa manera empiezas tú, de manera consciente, a manejar este SASH para donde tú quieras. Y es entrenar eso y darle la orden a la mente.
te vas a acordar. A todos nos ha sucedido de repente que decimos, no soñamos, pero hay un sueño recurrente de repente. De algo. Decimos, ¿y este sueño? O de algo que nunca nos acordamos y hay un sueño que de repente hicimos todo nuestro día y lo seguimos recordando. Si es algo importante, relevante para ti, tu inconsciente se va a encargar de que tú te acuerdes de eso. Se va a encargar, o sea, de que te vas a acordar, te vas a acordar. Pero a veces dices, ay no, es que está muy loco mi sueño, o muy sexual, o muy agresivo, o muy... Entonces ya lo juzgamos y entonces ya lo volvemos a dejar en la basura. Hay un librito por ahí, hablando de esto de los sueños, que se llama Sueños Lúcidos. O sea, nosotros podemos inducir inclusive el sueño que tenemos y más allá, estando en el sueño, darte cuenta que estás soñando. Estás soñando, así es. Si lo quieres cambiar y demás. Bueno, en ese libro de las primeras técnicas, y eso en contestación a la persona que preguntó sobre los sueños, Javi Hertz, así dice, de las primeras cosas que tiene es cómo recordar tus sueños, precisamente, ¿no? Técnicas para recordar tus sueños. Claro que, por supuesto, puedes usar la grabadora, o sea, el chiste es que tampoco te despiertes a anotarlo, ¿no? Todo, y pues ya te quitó el sueño. Pero bueno, ahí trae técnicas que son de las más básicas, o sea, antes de llegar a los sueños lúcidos, ¿no? Yo sí he tenido oportunidad de tener un par de sueños lúcidos y es bastante interesante. Wow. ¿Sí? Sí, claro. Eso, cambiar el escenario, ¿no? Dices, ya no quiero estar aquí, me quiero mover a otro lado y te mueves. Es impresionante. ¿Sí? Entonces vale la pena experimentar en eso porque es de la psique, a final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. O sea, hay muchísimas técnicas valiosísimas de muchos autores que te van diciendo, incluso hay técnicas orientales, occidentales, hay muchísimas técnicas. Entonces, la que te vaya funcionando a ti, esa es la más importante, o sea, en la que te debes de fijar. Pero creo yo que si vas entrenando tu atención, acuérdense que atención más intención da igual a resultados. Entonces, si tú pones la intención, una vez que pones la intención, empiezas a poner atención en eso, se va a manifestar tarde o temprano. Fíjate que incluso yo he logrado tener continuidad en los sueños. Hay ocasiones en que estoy soñando algo que me resulta agradable. Escenas cotidianas, lo que sea, pero en eso despierto por necesidad fisiológica. Ya estás grandioso, compadre. O sea, una de las 14 veces que despierto. Ay, no. Y me regreso a dormir y me programo, o sea, porque me quedé con ganas de ver que seguía, ¿no? Sí. Y regreso, me acuesto y he logrado. La segunda temporada, ¿no? Sí, la siguiente temporada. Es muy chistoso, pero bueno. A ver, hay otras más preguntas. Déjame ver. Voy a hacer una que viene del Facebook Live. Ajá. Itziardi dice, si de algún modo hemos creado nuestra realidad, pero hay cosas que se desean corregir, ¿cómo modificarla si ya estamos muy intronizados en un ritmo de vida? Okay. Bueno, mira, primero que nada es darte cuenta de eso, de que estás, o sea, que quieres cambiar y que estás centrado en ese ritmo de vida o en esa situación. Entonces, lo primero es darnos cuenta como nuestro propio diagnóstico, es decir, admitir las cosas, porque muchas veces le atribuimos a todos los demás la responsabilidad de lo que nos sucede menos a nosotros. Entonces, es decir, de entrada tomo responsabilidad si estoy en esta situación y la quiero cambiar, la voluntad, ¿se acuerdan? Ahora, también es referirte nuevamente hacia ti misma, hacia ti mismo y ver esta emoción que traes o esta situación.
cuál es la emoción predominante, ¿no? Si es miedo, si es angustia, que reconozcas qué es. Y de verdad, o sea, ni con un gurú, un psicólogo, un psicoterapeuta, un padre, lo que tú quieras, es más sabio que tu yo interior. Va a llegar un momento en que tú eres un gran maestro, pero no lo crees. Y dentro de ti está esa solución. Entonces, lo único que tienes que hacer es como tranquilizarte, ¿ok? Ponerte en paz, reconocer cuál es esa emoción y el ser humano es capaz de autosanarse, ¿ok? Entonces, eso lo vas a hacer de manera natural. ¿Cómo? Polarizando. O sea, la emoción ahí aparece y te la está mandando tu inconsciente para que te muevas del lugar, no para que te quedes ahí eternamente. Por ejemplo, una persona que de repente está en depresión, si te fijas, es falta de energía, el lenguaje es hacia adentro. ¿Qué necesita esa persona? Estar consigo mismo. Esto tiene que desaparecer lo de afuera. Lo que tienes que estar es contigo mismo, echarte un clavado dentro y ver, y o sea, esta emoción, ¿en qué se quiere convertir? ¿Cuál sería o sea, cómo la podría polarizar? Por ejemplo, si yo estoy enojada o si estoy triste o si estoy angustiada, a lo mejor lo que yo necesito es paz o seguridad o alegría, no sé. Entonces ahí es contactar con tu yo interior para saber qué es lo que necesitas. Preguntarte a ti mismo, ¿qué necesito? Ah, necesito paz. Ok, ¿cómo me puedo dar paz a mí misma? ¿Cómo me puedo dar alegría a mí misma? ¿Cómo me puedo dar o brindar todo eso que me está faltando, que está haciendo que entre en una relación tóxica o que esté sufriendo? Porque de que el dolor existe, existe. Hay situaciones muy dolorosas, ¿no? Entonces, claro, también el dolor hay que reconocerlo y hay que expresarlo. Como pues llorando y enojándote, y está bien llorar, está bien enojarte, pero no quedarte ahí, porque entonces ya es decisión. Pues ya el sufrimiento ya es decisión, es como, ay, me pasó esto y ahí vas al pasado. No te sigue pasando, o a lo mejor sí te sigue pasando. ¿Y por qué me sigue pasando? ¿Y cómo lo puedo manejar? ¿Y cómo le puedo dar un sentido? Muchas veces de cosas muy fuertes llegan a salir de verdad situaciones milagrosas, y me refiero a milagrosas porque el ser humano es capaz de crear una energía de amor impresionante, ¿no? Como por ejemplo, gente que de repente ha sufrido algo en la vida y y hacen una fundación y se dedican a ayudar a mucha más gente así, ¿no? Gente que de repente ha tenido una desgracia y quedan parapléjicos. Tengo una amiga que admiro y quiero muchísimo, quedó desde los 20 y tantos años parapléjica y hoy es pintora internacional con la boca. O sea, dices, wow. Entonces, a partir de unas situaciones, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo brindo a los demás desde este aprendizaje mío de vida tan fuerte? Y aparte, no creas que estás solo. O sea, muchas veces lo padre de los medios ahora sociales es que puedes compartir muchas veces cómo te sientes. Y entonces te empiezas a dar cuenta que yo también y yo también y yo. Claro, todos tenemos sensaciones, todos tenemos sentimientos y emociones muy parecidas. Es lo que te hace, es lo que te conecta con otro ser humano. Por eso nunca estás solo. Estés en la raza que estés, no hables el idioma o no, no importa si estás grande, más chiquito, más joven, no importa. Con otro ser humano, cuando tú te quieres conectar, vas a conectar desde el corazón, siempre. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Correcto. Seguimos, mira, Sandy Pichardo pregunta, bueno, aparte de que nos han dicho muchas gracias por la invitación, qué tema tan interesante, etcétera, ¿no? Ay, gracias. A mí que no. Gracias. Y dice Sandy Pichardo, hola, ¿en qué consiste tu terapia? Ok, mira, Sandy, gracias por preguntar. Mi terapia es una terapia bastante formativa, ecléctica, en donde he desarrollado una técnica como entre programación neurolingüística, hipnoterapia, parapsicología, más todo lo que he aprendido en psicología y en terapia, a través de la cual voy llevando a la persona poco a poco a un despertar de conciencia y a un empezar a utilizar
a favor, a su favor y a favor de la humanidad, todo el potencial psíquico que tiene. Entonces, lo que hago es que puedas entender, por ejemplo, cuáles son los disparadores de tu inconsciente. Cada vez que eso te suceda, ¿a dónde recurrir? ¿Cómo polarizar? ¿Cómo voy a polarizar esto que me está sucediendo? ¿Cómo le voy a dar un significado? A reconocer las sincronicidades, a reconocer a través de tu diario onírico cómo trabajar con él, con tu diario y con tu diario onírico, cómo trabajar y cuál es la solución a esos problemas, que eso lo desarrolló mi mamá para todo lo que es enfermedades de origen psicosomático, y yo me quedé en esa parte, más la parte del desarrollo del potencial psíquico humano, que es lo que a mí me ha apasionado. Porque en esta terapia, Sandy, lo que pretendo es devolver al ser humano lo que es patrimonio del ser humano, que es todo tu poder, todo tu yo interior, y que entiendas que nada te va a sanar allá afuera, te vas a sanar tú. Te va a sanar la decisión que vayas tomando tú con respecto a cada una de las cosas que tú quieras. Cuáles son las metas y que logres ver lo grandioso que hay en ti. Porque muchas veces nos explican y salimos de un curso y salimos, ¡ay, qué padre! Y aprendimos y salimos motivadísimos, pero nos dicen cómo. Entonces, en la terapia yo lo que hago es ir llevando a la persona de la mano para enseñarle cómo, y que a partir, después de que esté en mi terapia, pueda ir en la vida y pueda saber perfectamente, ah, mira, me pasa esto, por esto, por esto, por esto, que sea despierta, que pueda, y que encuentres la misión de tu vida, qué es lo que te apasiona, que vivas feliz, que te liberes de todos esos bloqueos. Eso es lo que fundamentalmente hago en terapia, de acuerdo a lo que necesita cada uno de mis pacientes. Muy bien. No sé si Edelia, que preguntaba para qué sirve llevar esta bitácora de los sueños. Creo que ya diste parte de la respuesta, pero si quieres ampliar. Claro que sí, Ede, me da gusto saludarte. Fíjense que el diario de sueños, primero, es maravilloso porque el inconsciente, que es tu parte más sabia, se comunica contigo a través de las emociones, a través de los mecanismos de defensa y a través de los sueños. Y en los sueños es impresionante, y los demás, que te da las respuestas, pero es impresionante cómo te lleva exactamente a las palabras y a las respuestas que necesitas. Es impresionante. O sea, de verdad, en esta semana pasada estaba viendo con una paciente de Miami, de Estados Unidos, que en uno de sus sueños, en las primeras 2 palabras, nos quedamos, bueno, impactadas porque nos fuimos hasta la relación que empezó con su mami, que tenía, cuando era bebé. Es impresionante. Y ahí tenía que ver una serie de creencias limitantes que a partir de ese momento se quedaron como un trauma en el inconsciente, y también el cómo se iban sanando y lo que tenía que actualizar. La cosa es que también a través de los sueños, y esto también viene en la terapia, empezamos no solamente a decidir qué queremos, sino a programar y a desarrollar todo nuestro potencial. Por ejemplo, en el sueño puede ser un sueño premonitorio, ¿no? Que te dé información de algo que va a suceder y te prevenga. Puede ser un sueño revelador, en donde te revele algo que te está lastimando y que se quedó ahí atorado, y que, por ejemplo, cuando alguien fallece y te quedas como con esta angustia, esta tristeza, este duelo, esta culpa muchas veces, empieza a través del sueño a sanar todo eso. Empiezas a sanar, y es impactante porque te da las palabras que tienen un significado único para ti. Entonces, en el sueño onírico, empiezas a tener palabras clave. Por ejemplo, una técnica que yo les enseño y se las comparto porque está de lo más sencilla, es una vez que lleves tu diario normal y tu diario onírico, agarras un marcador, un marcatextos, ya no vas a leer para nada, no vas a leer lo que escribiste, nada más vas a subrayar así en forma intuitiva lo que te brinque. Así, ta.
Y después te vas al inconsciente y ves esa palabra y sientes aquí el significado que tiene para ti. Y sientes hasta dónde te manda. Una vez que estás ahí, a dónde te mandó, actualizas. Porque muchas veces alguna cosa que aquí no podías entender porque eras niña, porque estabas chavita, porque no tenías las herramientas que tienes hoy, se quedó ahí. Y ya no es lo que está sucediendo hoy. Pero aquí no tenías las herramientas que hoy tienes para manejarlo. Entonces, sanas de esa manera, actualizando. Ve cómo funcionan, por ejemplo, las computadoras. Las tienes que estar actualizando. Y el problema es que nosotros seguimos interpretando y percibiendo nuestro presente, interpretándolo y viviéndolo, a veces sufriéndolo, de acuerdo a cosas pasadas. Y seguimos viendo y experimentando a veces la muerte, por ejemplo, que es yo creo que de las cosas que más nos duelen, las pérdidas en la vida, que son cosas muy dolorosas y de repente no podemos superar. El diario onírico, que es tu inconsciente, que es tu sabio interior, te va a ayudar a superar eso, siempre. Entonces, como tu guía, para que me entiendas, imagínate que te dan como un instructivo de tu vida, de tus emociones, de tu lenguaje interior. O sea, es precioso, es lo más bello que puedes hacer. Entenderte a ti mismo. Muy bien. Bueno, a ver rápidamente, porque ya vamos en la recta final. Javi Hertz dice, gracias por la recomendación del libro. Gracias a ti por atender. Y la misma Edelia dice, me llama mucho la atención de mi hija, que mi hija de 4 años y medio, de 2 a 3 veces a la semana, apenas amanece, me cuenta sus sueños. Eso está padre, ¿no? Precioso. Sí, Fernando, perdón. No. Fernando dice, en caso de las buenas y malas vibras, son situaciones paranormales, ¿cómo podemos evitar esas malas vibras? Ok, bueno, primero, rápido, Ede, pon mucha atención en lo que te dice tu chiquita de 4 años, porque se está queriendo comunicar muy, muy, muy fuertemente contigo. De hecho, si quieres, luego platicamos, porque eso es, sí me gustaría tener como una sesión contigo para platicarlo, pero es muy importante que no le apagues eso, sino que solita se los grabes o que escriba, eso le va a ayudar mucho. Ahora, con lo de buenas y malas vibras. Cuando sentimos una mala vibra, hay que cerrar, ¿ok? Porque estamos todos como si fuéramos así, antenitas, captadoras. Entonces, si captas buena vibra, qué maravilla, te va a elevar la vibración, te vas a sentir muy bien y todo. Pero cuando te cachas ante situaciones, por ejemplo, en un funeral, ¿no? Que pues, obviamente la vibración está baja, 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 es cerrar. O sea, en la parte del plexo que está toda esta energía, haz de cuenta que en tu imaginación cerraras, haz de cuenta en la parte de aquí, del ombliguito, es como si cerraras. De hecho, pues incluso hasta poner las manos aquí para cerrar y mantenerte en esta energía positiva. Porque sí, a veces captas una muy mala vibra y pon atención también, porque cuando estás captando una mala vibra, tu inconsciente también te está advirtiendo de algo. Entonces, muchas veces tienes una mala vibra de algo y ya no lo registraste y continuaste y seguramente esa persona más adelante tengas algún problema o algo. Entonces hay que poner mucha atención a esas vibras. En la parte de lo paranormal, por ejemplo, si llegas a tener de que una mala vibra porque había, haz de cuenta, algo demoníaco o una cosa así, primero que hagas consciente, o sea, que hagas conciencia de que, o sea, energías iguales se repelen, ¿ok? Entonces, no hay nadie ni nada que te pueda hacer físicamente daño. Entonces, es como nada más concientiza, cierras nivel energético y elevas vibración. Ok, entonces todo eso lo voy enseñando a hacer como poquito a poquito, con mucho irlo practicando y practicando y practicando, seguramente lo logramos, o sea, todos. Muy bien. Hay que ponerlo en práctica. Ok. César, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno,
Walu, gracias por todo, nos has explicado maravillosamente bien y ha sido una sesión muy interesante. Pero generalmente nuestros amigos, alguien quiere participar, tomar la palabra, este es el momento. ¿Alguien quiere precisar algo o comentar algo en público? Y el segundo tema es, Walu, en las láminas estaban tus datos personales, pero no llegamos a la última para que la gente te pueda contactar. Ahorita Alex va a publicar tu chat, en el chat tus datos, pero para que los podamos decir en un momentito. Y si alguien tiene el placer y el gusto y nos acompaña con alguna exposición, adelante, es el momento, antes de que cerremos. Ahí está. Perfecto. Ahí está para todos nuestros amigos. Pueden tomarle un screenshot. Y ya, para que la quite. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Ahí está, listo. Gracias a ustedes, ¿no? Encantada, muy, muy contenta de compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, en verdad muy interesante. Y Ay, pues yo creo gracias. que esto nos podría dar pie para después ir haciendo otras charlas sobre ya temas específicos de los que hoy comentaste. ¿Sí estarías dispuesta? Ay, encantada, claro que sí. Por supuesto que sí, Alejandro. Muy Un bien. honor, por supuesto. Pues a ver si los amigos nos hacen favor de escribir como de cuál efecto, tipo de efecto les gustaría escuchar, para pedírselo a Wally, ¿no? Claro que sí. Bien. Claro, y podemos ver estudio de casos y, o sea, muchas cosas. Es un campo fascinante el ser humano, la verdad. Perfecto, pues muchas gracias. Ay, Y si gracias a ustedes. me permites, voy a platicar Anuncios. de lo que sigue. Hoy tuvimos esto de los fenómenos paranormales. Y fíjense que la semana, dentro de 2 semanas, tenemos a un conocido tuyo, precisamente a Diego Durazo Cejudo, el 28 de agosto, con las órdenes secretas y sus aportaciones al ocultismo. Y creo que Qué buen tema. Dini andaba por ahí, lo vi, pero no sé si sigue, Sí pero estuvo bueno, conectado, sí un estaba saludo. conectado hace ratito. Y luego el 11 de septiembre tenemos Sonidos Sagrados con Javier Bautista, que también ya estuvo con nosotros. Y bueno, pues ambos repiten, bueno, no repiten el tema, pero vuelven a estar con nosotros. Entonces, pues ya saben, ojalá se animen dentro de 2 semanas y dentro de un mes, ¿sale? Y Por lo vamos a tener demás, nuestro aniversario, Alex. el 9 de octubre, no, 6 de octubre, sábado, tenemos nuestro primer aniversario del programa. Entonces, obviamente, Walu, estás invitada con otros expositores que han estado y desde luego, pues el público, los amigos que nos acompañan, pues, serán bienvenidos como siempre. Ojalá se lo reserven también para, pues yo creo que vamos a pasarla bien, que es en un ambiente de festejo. Va a haber piñata. No. Sí. Pero bueno, a ver qué se nos ocurre. Y si quieren abrir sus cámaras para tomarnos la selfie, Walu, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por tu información, gracias por compartirlo, gracias por el ánimo, gracias por tenernos aquí. Nos vemos pronto, Walu. De parte desde el Foro del Más Allá, mil gracias por tu atención y tus conocimientos. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. A todos. Muchas gracias, Walu. Ay, gracias a ustedes, de verdad un honor, yo encantada y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Pato, salud. Pues, salud, vamos a tomar la foto. El que quiera abrir la cámara, si no, pues así nos damos. Y sonrían. Con los que están. Ándale. Ay, chiquita, Ede. Hola, Pato. Ahí está. Oh, maravilla. Hola a todos. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima. Ya saben que
Queda grabado en el Facebook Live, ahí lo pueden ver la repetición y desde luego también se sube a nuestro canal de YouTube durante la semana, entonces ahí mismo vamos a publicar la liga por si no la tienen presente en el Facebook. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches, que descansen, Gracias a todos. disfruten el fin de Muchas semana. gracias. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Gracias. Chao. Bye. Adiós.